Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, vamos esperando que terminen de ingresar a la sala. Ya casi estamos. Bueno, ya vamos a ir comenzando para no demorar el inicio de la conferencia. Entonces, bueno, damos inicio a una nueva conferencia magistral organizada por la Secretaría General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF. Es un ciclo de conferencias que venimos dictando ya desde el año 2021. Así que, bueno, el día de hoy la conferencia va a versar sobre perspectivas sobre el sistema penal acusatorio, una mirada desde la Defensoría Pública Federal de México, que estará a cargo, nada más ni nada menos que a cargo de la directora de la Defensa Pública Federal de México, la doctora magistrada Taisa Cruz Parcero. Antes de comenzar y presentarla formalmente, dispenso a la doctora Estela Maris Martínez, defensora general de la Nación de Argentina y secretaria general de la IDEF, que estaba muy ilusionada por presentarla personalmente a la magistrada Cruz Parceiro, pero lamentablemente por temas de salud no va a poder estar, así que la trataré de reemplazar. Agradecemos a todas las defensorías que forman parte de la Asociación Interamericana y a las asociaciones a su vez por difundir esta actividad en el interior de sus países. Hemos recibido más de 380 inscripciones, así que supongo que se van a ir sumando un poco más de personas mientras vayamos avanzando la conferencia. Como siempre, la conferencia se va a grabar, entonces la vamos a subir a partir del día de mañana o unos días más. Va a estar en el canal de YouTube de la Defensoría General y se va a poder difundir. Como siempre, pedimos especialmente que controlen los micrófonos, que no se enciendan, así no interfieren el desarrollo de la conferencia. Como siempre, también entregamos certificado de asistencia. Pedimos que por favor completen sus datos en el formulario, cuyo link ahora vamos a poner en el chat. Y el chat solicitamos que lo dejen habilitado para consultas o preguntas una vez que finalice la conferencia magistral a cargo de la doctora Cruz Parcero. Ahí abriremos un intercambio con todos ustedes con comentarios o preguntas. Bueno, sin más, entonces ahora sí, la voy a presentar formalmente a la magistrada Taisa Cruz Parcero. Ella es directora, como dije, directora general del Instituto Federal de Defensorías Públicas de México. Se licenció en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en Derecho Penal en Delincuencia Organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y con una especialización judicial por el entonces Instituto de la Judicatura Federal de México. Ingresó al Poder Judicial en el año 1991 como oficial judicial, ocupó distintos cargos hasta llegar al cargo que ocupa actualmente. Se desempeñó como jueza de procesos penales federales y ocupó el cargo de magistrada de circuito en materia penal, este último entre los años 2014 y 2023, y ella ocupa el cargo de directora general del Instituto Federal de Defensa Pública a partir de febrero del año 2023. Así que bueno, sin más, agradeciéndole especialmente por aceptar estar aquí. Ella, bueno, a su vez obviamente forma parte de la Asociación Interamericana, con lo cual es muy importante oírla. Así que bueno, un placer tenerla como expositora y también agradecerles a todos los que están aquí presentes por estar aquí conectados. Así que le paso la palabra magistrada. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Te agradezco mucho la presentación. Envío igualmente un saludo a la doctora Estela Maris, esperando que se recupere pronto de salud. Y desde luego para mí es un gusto, un privilegio estar acompañando este evento convocado por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Y es un buen lugar para mandar un saludo, un abrazo a mis colegas y a todas las personas que pueden estar acompañando esta transmisión a distancia desde distintos países de nuestra América Latina.
Muchas gracias a todas y a todos. En estas palabras breves que tuvimos Sebastián y yo antes de iniciar la transmisión, decía que para mí es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana, pero es lo único que me puede dar gusto en este momento. Estamos en México en un contexto muy complejo ante una inminente reforma judicial, que no al sistema de justicia, y con motivo de esta invitación en donde estoy convocada para platicar con ustedes sobre el sistema penal acusatorio en México y una mirada desde la Defensoría Pública Federal, pues también aprovecharé para darles un poco del contexto y de, digamos, los puntos esenciales de esta inminente reforma judicial. El contexto en el que estamos y que además toca absolutamente y preocupa a la Defensoría Pública Federal y a las defensorías en general, tiene que ver con la discusión pública que ha venido dándose en México en torno a un discurso por parte del titular del Poder Ejecutivo, que durante todos estos años, particularmente en los últimos 2 años, de manera acentuada y con un énfasis grave y amenazante, intimidante, ha venido hablando de que los jueces liberan delincuentes. Es un discurso que se ha repetido sin controles, sin recato alguno, y que ha tenido como consecuencia, sí, mover a la opinión pública contra los jueces, porque los jueces son corruptos, porque los jueces ponen en riesgo a la sociedad. Saben ustedes que en México llevamos ya décadas, particularmente y de manera mucho más acentuada a partir del 2010 más o menos, padeciendo al crimen organizado, padeciendo más allá de la histórica, de los históricos antecedentes de los cárteles en México que vienen de mucho atrás. Lo cierto es que a partir del 2010 el índice de homicidios en México ha subido de manera exponencial. La violencia criminal, la diversificación de los delitos a los que se dedican el crimen organizado, también ha pegado de manera importante a las familias, a la economía, a la seguridad y sobre todo en el interior del país, es en el interior de la República, en donde no estamos hablando de ciudades grandes, con población importante, sino particularmente en provincias en las que las personas están más expuestas a las actividades y a las amenazas del crimen organizado. Bueno, en este contexto, que solo lo menciono ahora para arrancar la plática, que quiero yo tocar en torno al sistema penal acusatorio 3 temas que desde la Defensoría Pública Federal nos parece que constituyen retos importantes. Llevamos apenas 8 años de la implementación total del sistema penal acusatorio en México, y hay estos 3 temas de los que quisiera ocuparme en los minutos que tengo con ustedes. Uno es el tema de la prisión preventiva, el otro del procedimiento abreviado, y uno más que tiene que ver con ya el tema de los juicios orales propiamente dichos. Les quiero platicar, antes de ya abordar estos 3 puntos en particular, que en México, y seguramente muchos de ustedes lo saben, veníamos de un proceso penal que ahora identificamos como proceso penal mixto, algunos se llaman inquisitivo, en el que básicamente teníamos un ministerio público encargado de la investigación, pero que tenía la facultad constitucional y legal de desahogar pruebas en la etapa de investigación, en lo que llamamos la averiguación previa. Con estas pruebas desahogadas por el propio Ministerio Público, se llevaba el asunto ante los órganos jurisdiccionales y los jueces y las juezas podían dictar una sentencia aun cuando esas pruebas obtenidas por el Ministerio Público no se hubieran desahogado en el proceso penal. Es decir, podían trasladarse las pruebas de la investigación
y tener validez probatoria para el dictado de la sentencia. Muchas de las cosas que se criticaron a este sistema mixto tenían que ver con la falta de transparencia, porque al ser un sistema escrito, y que además también permitía una escasa inmediación por parte de los titulares de los órganos jurisdiccionales, porque presidir las audiencias de desahogo de prueba, cuando sí había desahogo de prueba en el proceso, pues era algo opcional para los jueces o las juezas. Digamos, era una justicia, y así se criticó mucho, una justicia impartida por secretarios o secretarias, que eran los que llevaban las diligencias, tomaban las declaraciones, se integraban el expediente de un tomo o de 50 tomos, los que fueran, y de ahí se pasaba al dictado de la sentencia que dictaba el juez o la jueza, pero digamos en su escritorio sin haber cumplido con el principio de inmediación. Digamos, esto es un diagnóstico o un acercamiento a muy grandes rasgos, pero así estaba. De manera que en 2008 se logró una reforma constitucional que tuvo mucho consenso entre las diversas fuerzas políticas, mucho consenso entre las academias, la sociedad civil, defensores de derechos humanos, y también tuvo resistencias desde la judicatura, desde luego, porque pasar de un modelo de jueces de escritorio a jueces de audiencias, pues implicaba un cambio muy importante. Uno de los aciertos de la reforma constitucional aprobada en 2008 fue dar un importante tiempo para que entrara plenamente en vigor. Se dieron 8 años en los artículos transitorios para que se llegara a la implementación total del sistema penal acusatorio y oral, y fue así que en 2016, en algunas entidades federativas se fue dando un proceso anterior al 2016 de migración al nuevo sistema, pero a nivel federal se dio de manera plena a partir de junio de 2016. Y llevamos ahora entonces 8 años ya con este nuevo sistema que se pensó, me parece, bajo un diseño esencialmente correcto, un Código Nacional de Procedimientos Penales que también, digamos, fue celebrado porque por lo menos presentaba un diseño muy comprensible, muy sencillo y relativamente exhaustivo sobre las reglas procesales para este nuevo modelo, y que además tendría que regirse, y así está, eh, perdón, no sé si alguien tenga su micrófono abierto. Sí, bueno, continúo. Que además quedó así en la Constitución que este nuevo proceso penal tendría que regirse bajo los principios de publicidad, concentración, contradicción, continuidad e inmediación. Esto está así a nivel constitucional, y otra de las notas distintivas e importantes del nuevo sistema penal fue que se pensó a la prisión preventiva como una medida cautelar que tenía que tener el carácter de ser excepcional. Para ello, también desde la Constitución se estableció la diferencia entre prisión preventiva de carácter oficioso, es decir, una medida cautelar de prisión preventiva que debía imponerse siempre que se tratara de un cierto catálogo de delitos, contra otra manera de imponer prisión preventiva que le llamamos aquí justificada, y que debía siempre ser a petición de la fiscalía, y además tendría que estar siempre, digamos, ser motivada por el juez o la jueza una vez que la persona, por regla general, fuera vinculada a proceso. Y entonces en este modelo de distinguir entre una prisión preventiva que se impone siempre, se estableció un catálogo de delitos por los cuales toda persona imputada y vinculada a proceso por el delito de homicidio, delincuencia organizada, secuestro, violación,
delitos contra contra el libre desarrollo de la personalidad, algunos delitos contra la salud y otros contra la seguridad nacional, estarían automáticamente en prisión preventiva una vez, insisto, que fueran vinculadas a proceso las personas. Este es un catálogo que se estableció desde el 2008 en el artículo 19 constitucional y que, digamos, con todas las contradicciones que esta forma de cautela intensa, que es la prisión preventiva, implica respecto del principio de presunción de inocencia, que también reconoce la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Lo cierto es que, digamos, quienes diseñaron el modelo de nuevo proceso penal acusatorio, la academia, la judicatura, digamos que se aceptó que, bueno, dado el contexto de violencia que se vive en México, que ya se vivía, pues establecer un cierto catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa o automática, pues si bien no era el modelo ideal, pues al menos se aceptó que se trataba de los delitos más graves, los que lesionaban de manera más relevante valores jurídicos de gran importancia. Pero aún así, pues seguimos pensando en ese entonces que, pues como eran un catálogo que establecía de manera excepcional la prisión preventiva oficiosa para algunos delitos, pues digamos que no hubo, no se generó mayor, digamos, preocupación respecto de este modelo. Lo que sucedió después es que en 2011 se agregó una figura delictiva más, que fue la trata de personas. Tampoco hubo mayor, digamos, mayor preocupación. Pero en 2019, ya con esta administración que está por terminar el 30 de septiembre, se agregaron 7 delitos más a la Constitución de prisión preventiva oficiosa. Se incluyeron, digamos, delitos que en la política gubernamental era importante perseguir, como el robo de hidrocarburos o como el robo a transporte de carga. Pero fueron 7 figuras delictivas más y posteriormente, y en ese escenario estamos ahora, en este 2024 está ya también por aprobarse en el Congreso de la Unión una nueva reforma para agregar todavía más delitos de prisión preventiva oficiosa, entre ellos el delito de extorsión, cualquier conducta relacionada con el tráfico, comercio de fentanilo, defraudación fiscal, contrabando y una figura que también genera importante preocupación, que es el narcomenudeo. En 2011 se logró hacer una distinción legislativa entre los delitos contra la salud que tenían que ver propiamente con el narcotráfico, es decir, con estas grandes corporaciones que mueven la droga en el país, que la exportan, que la importan, que además amenazan, que además ejercen cierto control territorial, etcétera, con aquellas conductas que tienen que ver con el consumo de estupefacientes y de otros narcóticos, y también con su comercio, pero a pequeña escala. Se logró hacer esta distinción entre lo que llamamos entonces ahora narcomenudeo, y que la finalidad de esto fue, primero, permitir penas mucho más cortas para las personas que normalmente están involucradas en conductas de consumo, pero que a su vez se involucran con la compraventa de cierto tipo de narcóticos, de marihuana, de cocaína, de metanfetaminas, y que pudieran tener, como digamos, más alternativas para obtener beneficios sustitutivos de pena, como lo decía, penas más breves, y algún otro tipo de, digamos, incentivos de reinserción social. Y de esta manera se establecieron estos 2 regímenes relacionados con drogas, pero con intencionalidades distintas y con, insisto, un régimen mucho más favorable en los temas de narcomenudeo. Sin embargo, ahora, en esta iniciativa que está por aprobarse, ya dictaminada,
se pretende que el narcomenudeo sea nuevamente un tipo de conducta que amerite encarcelar a las personas aún antes de dictarle sentencia. En este escenario estamos, y a pesar de que tenemos de manera más o menos reciente 2 sentencias de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano, que se dictaron apenas en 2023, en los casos Ompanz Tlecpile y García Rodríguez, ambos contra México. En estas sentencias, la Corte Interamericana hizo un análisis, como los hace la Corte Interamericana, exhaustivo, sobre el régimen de prisión preventiva en México. Y a pesar de que, como sabemos, la Corte ha establecido que la medida cautelar de prisión preventiva, por más que es la medida, digamos, más gravosa en términos de la libertad personal y además en torno al principio de presunción de inocencia, la Corte Interamericana ha aceptado que es una medida que en ocasiones es necesaria, pero que para que no sea una medida arbitraria, es necesario que siempre preceda una motivación reforzada respecto de la necesidad de cautela. Y establece la Corte Interamericana que en el modelo de prisión preventiva oficiosa que tiene la Constitución mexicana, no hay un margen para analizar los requisitos que debe cumplir la imposición de toda medida cautelar. Dijo en esta sentencia, la segunda que les mencioné, que es la del caso García Rodríguez y otros contra México, que nuestra Constitución, es decir, el artículo 19 constitucional, no menciona ni finalidades ni peligros procesales que justifiquen la imposición de la medida, no permite la ponderación de la necesidad frente a otras medidas menos gravosas, y además establece preceptivamente la aplicación de prisión preventiva para delitos de cierta gravedad. Con ello, desde luego, se desatienden, como ya lo decía, los requisitos que deben justificar siempre la imposición de cualquier medida cautelar, pero particularmente si estamos hablando de una medida cautelar que restringe la libertad personal. El fundamento material, es decir, el hecho y la intervención que haya, o la probable intervención que haya tenido la persona, el test de proporcionalidad en términos de finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido, además de lo que decíamos, una motivación suficiente. La Corte Interamericana entonces condena al Estado mexicano, a todas sus autoridades, para hacer un ajuste constitucional del régimen de prisión preventiva oficiosa. Pues bien, a pesar de estas 2 condenas que están pendientes de cumplimiento por parte del Estado mexicano, tenemos entonces esta intención ahora, como lo decía, esta inminente reforma que vuelve a agregar figuras delictivas bajo el modelo de prisión preventiva oficiosa, desatendiendo de manera, digamos, deliberada estas sentencias ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en un contexto en el que autoridades de alto rango del gobierno federal han dicho que no tenemos por qué acatar sentencias de tribunales extranjeros. En cuanto a este tema de prisión preventiva, siendo una preocupación por parte de la Defensoría Pública Federal, y entendiendo que cuando se recibieron en México estas 2 sentencias de la Corte Interamericana, se abría un espacio de discusión ante los tribunales para que plantearan ante algunos jueces y juezas que estas sentencias obligaban realmente a abrir una discusión sobre las medidas cautelares que ya estaban impuestas. Pues entonces generamos desde aquí, desde el instituto, una política de pedir la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en todos los casos de las personas que representamos. Y nada más de manera ilustrativa, quiero darles unos datos. De febrero de 2023 a la fecha, hemos solicitado en 3,200 casos el cambio de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
1,247 jueces y juezas en este número de casos, 1,247 casos nos han dado la razón y se ha abierto la discusión de la pertinencia de que subsista la medida cautelar y hemos obtenido el cambio de medida cautelar a una menos gravosa una distinta de la prisión preventiva. En 1,427 casos hemos obtenido decisiones desfavorables y todavía tenemos 525 pendientes de resolución. Pero estos datos son importantes por una razón, porque significa que en 1,200, prácticamente en 1,250 casos, los jueces y las juezas mexicanas han adoptado el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer un análisis de convencionalidad de nuestras propias disposiciones constitucionales. Algunos otros lo han hecho no como un someter a la Constitución mexicana a un análisis de convencionalidad, sino más bien bajo un criterio de armonización y pro persona. Es decir, como también en el artículo 1 constitucional tenemos como este parámetro de regularidad constitucional que son los derechos humanos y como tenemos también algún precedente de la Corte Mexicana que permite pensar en la posibilidad de que cuando haya una, contradicción entre la Constitución y tratados internacionales de fuente internacional, que permite también, y así lo ha dicho la Corte Mexicana, establecer la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pues bajo distintas líneas argumentativas, jueces y juezas mexicanas han adoptado los criterios de la Corte Interamericana en estas dos sentencias y han accedido a tener la discusión y no solo tener la discusión, sino han accedido al cambio de medida cautelar. Entonces, bueno, creo que esto que hemos logrado avanzar y como un esfuerzo muy importante de defensores y defensoras públicas federales, lo cierto es que esto puede tener un efecto regresivo si seguimos aumentando delitos en el catálogo constitucional, pero además, sobre todo, si las señales que llegan desde el Poder Ejecutivo es de no acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto en el tema de prisión preventiva. El otro tema del que les decía que me gustaría platicar brevemente, porque se relaciona con preocupaciones que tenemos desde la Defensoría Pública Federal, tiene que ver con el procedimiento abreviado. Parte de la operatividad del sistema penal acusatorio se pensó en términos de cómo es un nuevo proceso que se rige a través de audiencias públicas desahogadas de manera oral, en presencia de las partes, etcétera, pues no sería operable si el 100% de los casos llegaran a juicio oral. Entonces se prevén estos mecanismos como están previstos en otros países de América Latina, que son estos mecanismos alternos de solución o bien de solución anticipada. En el sistema, en el Código Nacional de Procedimientos Penales en México, tenemos los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, que son estos mecanismos alternos que permiten, no avanzar a otras etapas posteriores el proceso penal y mediante estos acuerdos, estos mecanismos compositivos entre la persona imputada, su defensa y cuando hay también alguna víctima para cierto tipo de delitos, pues es posible, llegar o al acuerdo reparatorio a través del cual se puede lograr ya el sobreseimiento del proceso o bien a la suspensión condicional del proceso, que también implica, como el propio nombre lo dice, pues establecer unas ciertas condiciones cumplidas las cuales también se llega al sobreseimiento. Pero junto a estas dos figuras se tiene unas que se llama terminación anticipada del proceso, que es el procedimiento abreviado. Este procedimiento abreviado básicamente está diseñado
para que a petición de la Fiscalía y mediante el ofrecimiento de una cierta reducción de las penas que podrían imponerse si se llegara a una sentencia condenatoria, la persona imputada acepta ser sentenciada sin que haya desahogo de prueba en juicio, aceptando su responsabilidad, comprometiéndose en su caso a la reparación del daño cuando ésta sea procedente. Y este tipo de procedimiento se acepta siempre y cuando no haya oposición de la víctima, y siempre que esta oposición pueda ser fundada. Digamos, estos son los requisitos que en una audiencia se presentan tanto la Fiscalía como el imputado y su defensa ante la persona juzgadora, y si la persona juzgadora verifica que se dan estas condiciones, que hay información de la Fiscalía hacia la persona imputada y suficiente, y la persona imputada acepta ante la persona juzgadora este procedimiento, pues entonces se dicta sentencia, y se diseñó con la ventaja de, si bien la persona renuncia a su derecho de ser juzgada en una audiencia pública al desahogo de prueba, que se venza su presunción de inocencia, lo cierto es que esto es a cambio de obtener una reducción significativa en las penas que en su caso se le llegarían a imponer. Lo que ha sucedido en la práctica, y lo vemos así, y desde la Defensoría lo tenemos muy claro, lo vemos como con gran preocupación, es que siendo un mecanismo que solo puede ser activado por la Fiscalía, es decir, el procedimiento abreviado no procede solo a petición de la persona acusada y de su defensa, sino que tiene que ser una petición de la Fiscalía, porque solo la Fiscalía puede consentir la reducción de las penas correspondientes. Pues esto ha incentivado que el procedimiento abreviado en numerosos casos dependa de cuánto pide la Fiscalía para aceptar esta terminación anticipada del proceso. Esa es una realidad. Hay, digamos, un modelo procesal que incentiva la corrupción y que deja en total desventaja a la defensa justo por no tener la facultad de activar este mecanismo. Eso por una parte, pero por otra parte también, y es preocupante, es que aún en los casos en donde la Fiscalía accede a la activación de esta forma de terminación anticipada del proceso penal, el ofrecimiento de reducción de penas es mínimo, de modo que las personas, aún con un procedimiento abreviado, aún cuando han renunciado a su derecho a ser juzgadas insisto, en una audiencia pública y oral, se quedan privadas de la libertad, porque la reducción de pena que se ofrece es mínima, porque no impacta en la posibilidad de acceder a una sustitución de la pena, y esto también se debe a que a nivel particularmente local, es decir, en los procesos penales que son del fuero común, del orden de la justicia local, hay como esta política de, pues es más fácil obtener sentencias condenatorias aceptando este modelo de procedimiento abreviado, y digamos, hay poca oposición de las defensorías para que no avance esta forma de terminar el proceso, aun cuando no impacta de manera positiva en la situación jurídica de las personas. Entonces, bueno, me parece que aquí hay, digamos, retos importantes que están planteados ya desde la academia, desde organizaciones defensoras de derechos humanos y desde la propia Defensoría Pública, para que en algún momento pudiéramos repensar estas implicaciones que tiene el hecho de que solo la Fiscalía tenga en sus manos la posibilidad de activar este mecanismo de procedimiento abreviado. En el otro tema que quería platicar con ustedes,
tiene que ver con qué pasa entonces ya cuando se llega al proceso penal. Sí es cierto, los menos asuntos son los que están llegando, perdón, no a proceso penal, a juicio oral. Los menos asuntos son los que llegan a juicio oral. Así está pensado el sistema. Se trata de desahogar en audiencias previas y mediante estos mecanismos que mencionamos la carga de asuntos que llegan a juicio oral. Sin embargo, aún en este escenario, a nivel federal estamos padeciendo una importante saturación de audiencias que implican retrasos graves en la celebración de los juicios. Estamos en algunos circuitos judiciales, una vez dictado el auto de apertura a juicio, se están señalando fechas de audiencia de juicio oral un año después o un año y medio después del auto de apertura. Esto obviamente es incompatible con el modelo de justicia pronta que se pensó significaría este modelo de audiencias y de la oralidad. Se ha combatido mediante juicio de amparo y se han obtenido algunas resoluciones favorables de tribunales para obligar a que esas audiencias se celebren antes, es decir, que se cumplan con los plazos procesales que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero finalmente la realidad es que algunos centros de justicia a lo largo del país están saturados, no tienen fechas disponibles, no hay tampoco jueces y juezas que estén disponibles para la celebración de estos juicios y esto obviamente pues está generando que esté esta saturación ya con estas como ya un foco rojo, como una alerta importante de qué vamos a hacer. Desde luego hace falta más presupuesto para abrir más centros de justicia, para tener más jueces y juezas, pero todo esto en el contexto del que vamos a seguir platicando ahora, pues se ve complicado. Hay otros problemas asociados al modelo de justicia oral, de la publicidad, que tiene que ver con lo que ha costado la capacitación de todos los actores del sistema y de cómo al haber adoptado México un modelo, digamos, rígido en el desahogo de prueba, en los mecanismos de interrogatorio, contrainterrogatorio, parece ser que no, tal vez se pensó y tal vez el foro o el gremio de abogados y abogadas en México pensaron pues que así como se veía en las películas y en las series que vemos mucho de Estados Unidos, pues que era el mejor modelo y que además era el mejor mecanismo para interrogar testigos y peritos y llegar digamos, a acercarse a la verdad de la manera más técnica y correcta posible, pero lo cierto es que lo que se ve en general en las audiencias es que hay, digamos, técnicas de litigación que no han terminado digamos, de consolidarse, que hay muchas deficiencias en la comprensión del interrogatorio y sobre todo en los contrainterrogatorios. En fin, hay retos importantes que a 8 años no hemos logrado, digamos, superar y que están ahí, insisto, como estas alertas de lo que me parece que ya estaríamos a tiempo de estar revisando en esta transición de un sistema mixto al sistema acusatorio y oral. Bien, ahora, en este panorama que tenemos claro respecto del proceso penal desde la Defensoría Pública Federal, se inserta ahora lo que ya les platicaba yo al inicio, una preocupación que supera todas las anteriores y que tiene que ver con la inminente reforma judicial. Estamos en México entre hoy y mañana porque termine la discusión en el Senado de la República. Es una iniciativa que ya se aprobó en la Cámara de Diputados
y que ahora está ya en el Senado para que entre hoy y mañana el Senado de la República vote una reforma que es constitucional, es decir, una reforma a la Constitución mexicana que tiene que ver con cómo se integra el Poder Judicial de la Federación y a partir de ahí también cómo se integran los poderes judiciales de las 32 entidades federativas. Es una iniciativa que fue presentada en febrero de este año por el titular del Ejecutivo Federal y que, digamos, estuvo en el contexto de la elección, en las campañas de la elección presidencial, muy presente en términos de queremos o no acabar con la corrupción en el Poder Judicial de la Federación, queremos o no que los jueces y las juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lleguen por voto popular. Una vez que se celebró la elección federal, que el partido en el gobierno obtuvo la mayoría de los congresos estatales, la mayoría en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y además la mayoría de gubernaturas, se reactiva ya como desde la oficina presidencial la intención de que antes de que concluya el periodo del presidente López Obrador, esta reforma judicial debe estar aprobada. Se ha dicho y se ha querido hacer ver que es una reforma al sistema de justicia, pero en realidad solo es una reforma en la parte de la que me voy a ocupar, que, insisto, tiene que ver con cómo se accede a ser titular de un órgano jurisdiccional, ya sea de juzgados y tribunales federales o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ello, se descarta a la carrera judicial como un mecanismo, digamos, como un instrumento institucional válido, legítimo, de acceso a estos cargos. La carrera judicial tiene rango constitucional en México, es decir, está en la Constitución como este mecanismo de ascenso desde los lugares más básicos del trabajo judicial, que es actualmente cualquier persona que quiera ingresar a prestar servicios en un juzgado, tiene que haber realizado un examen. Es decir, las personas oficiales judiciales, aquí les llamamos, los que capturan datos en las computadoras, las que levantan actas, etcétera, tienen que ser de carrera judicial, tienen que empezar ahí su carrera judicial. Para ascender al grado de proyectista, de secretario, secretaria proyectista, hay que hacer un examen y a partir de ahí, para ser juez o jueza, magistrado o magistrada, también hay que hacer un examen. Para ser ministro o ministra de la Suprema Corte, sí es un mecanismo más de colaboración de poderes. Siempre se ha diferenciado cómo se designa a la Corte Suprema y cómo se designa al resto de la judicatura. La Corte Suprema llega mediante una terna, a la Corte Suprema se llega mediante una terna que la Presidencia de la República somete al Senado de la República y en el Senado de la República se vota por mayoría también calificada quién puede ser ministro o ministra de la Corte. Ese es el mecanismo para la Corte, pero para el resto de las más de 1,600 plazas de jueces federales y magistraturas federales, el mecanismo es concurso de oposición en todos los casos. No hay otro mecanismo vigente para tener ese cargo que no sean concursos de oposición, que además los implementa, los diseña la Escuela Federal de Formación Judicial y que son concursos rigurosos, insisto, transparentes, que se pueden auditar además y que tienen, digamos, todos los mecanismos de seguridad para que no haya posibilidad de ganar uno de esos concursos, en términos coloquiales diríamos, haciendo trampa. Bueno, todo esto que está como una de las grandes fortalezas que tiene la Judicatura Federal, pues en esta iniciativa se estaría echando abajo. Se estaría echando abajo porque la propuesta es que para ser juez federal, juez o jueza federal,
solo se ponen como requisitos en la Constitución haber egresado de la licenciatura en Derecho con 8 de promedio y tener unas cartas de recomendación. Esos son los requisitos que se ponen para estar, claro, se establecen unos comités técnicos para que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, como el Ejecutivo y como la propia Judicatura Federal pongan a sus candidatos y candidatas en una boleta y entonces la población vote por quien considere que puede ser jueza o magistrado o magistrada con los mismos requisitos, salvo que para ser magistrado o magistrada se ponen como requisitos 3 años de experiencia. Ese es el escenario que tenemos y es un escenario preocupante porque la iniciativa plantea también que en 2 etapas, una en 2025 y la siguiente en 2027, el 100% de las personas juzgadoras actualmente dejarían sus cargos para que todas esas plazas, digamos, que estarían vacantes, se sometan a voto popular. ¿Cuál es el riesgo de esto? El riesgo de esto no solamente es desde luego en la justicia penal, que es una importante preocupación desde la Defensoría Pública Federal, sino también en todas las demás materias. También recientemente en México y a raíz de los acuerdos de libre comercio que además se, digamos, rediscutieron con Estados Unidos y Canadá, la justicia laboral también pasó a ser competencia de los tribunales federales, porque antes estaban en un esquema de justicia dependiente del Poder Ejecutivo. Se ha capacitado, se han concursado las plazas para ser jueces laborales. Los juicios laborales ahora son muy cortos también, en audiencias públicas, muy breves, etcétera. Entonces, todo esto que se ha avanzado institucionalmente, tanto en la justicia oral penal como en la justicia oral laboral, y teniendo ya en puerta la oralidad para la justicia civil y familiar, que ya también la tenemos en justicia mercantil, pues no se explica en ninguna parte de esta iniciativa cómo es que personas que no han tenido, digamos, esta posibilidad de medir su capacidad para estar en una audiencia y decidir sobre los derechos de las personas, sobre temas de guardia y custodia, de pensiones y desde luego de libertad, etcétera, etcétera, ¿cómo se va a garantizar que personas que lleguen, 1,600 personas nuevas a nivel federal y más de 6,000 jueces y juezas locales a lo largo y ancho del país, van a garantizar un mínimo conocimiento, un mínimo de vocación para realizar estas labores de administración de justicia? Es una preocupación, digamos, que está aquí, estamos junto a esta. Se da esto en un contexto, insisto, que sí creo que es un foro importante para decirlo aquí, en donde hemos venido viendo, digamos, cómo desde la Constitución y legislativamente ciertos principios que creíamos que no podían contradecirse, que no podían tocarse, se han ido, digamos, desplazando. Las labores de seguridad pública, también de acuerdo con una iniciativa que está de inminente aprobación, también reforma constitucional, queda totalmente militarizada en nuestro país. Es decir, la Guardia Nacional, que está actualmente al día de hoy en la Constitución como una guardia de carácter civil y bajo mando civil, quedaría, en caso de aprobarse esta iniciativa, bajo total control del ejército, de las Fuerzas Armadas. Se da también en esta iniciativa una reforma para que se permita la figura de los jueces sin rostro. Dice la iniciativa que se podrá reservar la identidad de los jueces en los casos de delincuencia organizada. Es decir, estamos viendo un contexto en donde todos estos discursos punitivistas, en donde la idea de un derecho penal mínimo, de última ratio, todo eso se está dejando deliberadamente atrás
mediante un discurso muy autoritario que sí apela, y esta parte no dejamos de entenderla, a esta preocupación importante que hay en la sociedad mexicana por los índices de violencia que hay, por cómo el crimen organizado se ha venido apoderando de territorio, de espacios, digamos, de las actividades comerciales, cómo afecta en el día a día la seguridad de las personas, la crisis de personas desaparecidas que tenemos con cifras oficiales reconocidas, más de 100,000 personas desaparecidas, en fin. Hay todas estas realidades en México que claramente preocupan, de las que claramente tendríamos que ocuparnos mediante una importante reforma al sistema de justicia en general, pero que no tienen, digamos, solución ni tienen siquiera correspondencia con lo que se pretende ahora en esta iniciativa que sea una solución. No hay un solo planteamiento en esta iniciativa de cómo mejorar el acceso a la justicia, no hay un solo planteamiento de cómo mejorar las investigaciones por parte de las fiscalías, de cómo erradicar los abusos policíacos que siguen presentes en México, de cómo erradicar la tortura, de cómo atendemos la crisis de personas desaparecidas, cómo hacemos que las comisiones de atención a víctimas funcionen, cómo reforzamos a las defensorías públicas. De nada de esto se ocupa la iniciativa este paquete de reformas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo, y pues esta es la situación en la que nos encontramos. Lo estamos viendo desde la Judicatura Federal. El Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, y lo estamos viendo con la preocupación que tiene que ver con esta dimensión de que se está dando desde la reforma constitucional, es decir, a través del mecanismo de reforma constitucional, prácticamente un golpe a uno de los tres poderes de la Unión. Esa es la gravedad de la situación en la que estamos. Ahora mismo yo, terminando esta conferencia, voy al plantón que está afuera del Senado de la República, y en el que llevamos ya 3 semanas, prácticamente ya un mes de protestas. El Poder Judicial Federal está en suspensión de labores desde hace ya prácticamente, vamos a cumplir un mes. Desde luego garantizando los servicios urgentes. No se ha suspendido la tramitación de asuntos urgentes en ninguna de todas las materias que se atienden, y en la Defensoría Pública Federal los trabajadores y trabajadoras desde la semana pasada también acordaron unirnos a esta suspensión de labores en protesta, también atendiendo los asuntos urgentes y las necesidades urgentes de nuestras personas representadas. Esa es la situación en la que estamos. Yo con esto concluiría esta intervención para dar la posibilidad de atender preguntas si es que las hubiera, y muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, magistrada Taisa Cruz. La verdad que interesantísimo lo que nos cuenta. Algunas cosas la escuchamos con cierta alarma. Estaremos ahí pendientes de las novedades de la reforma que nos comentó. Pero bueno, se atienden las gravedades que ello traería aparejado, ¿no? Así que, bueno, abrimos entonces un espacio de preguntas. También es interesante escucharla por las similitudes que hay, al menos con Argentina. Nosotros también estamos a nivel federal en plena implementación del sistema acusatorio, en lo que son las provincias, lo que en México se llaman, digamos, los estados. Ya en su mayoría está implementado el sistema acusatorio, pero no así a nivel federal. A nivel federal hay un retraso alarmante, entonces ahora se ha nuevamente reincentivado la implementación en ciertas, a lo largo de todo el país me refiero, pero en materia federal. Y también lo que tiene que ver con lo que es cierta reticencia por parte del poder, de la cabeza del Poder Judicial, de acatar las sentencias de los fallos de los tribunales interamericanos, de la Corte Interamericana. También nosotros tuvimos un fallo. También, si bien tenemos una larga trayectoria
de acatamiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y obviamente de trayectoria en lo que es materia de derechos humanos, bueno, tenemos nuestras cuestiones, puntos negros, que también una sentencia de la Corte que ponía en cuestión, digamos, la aceptación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana a nivel interno. Bueno, salvo ese comentario, leo un comentario, una consulta que le formulan. Cintia Soledad de Tano quería consultar respecto al tema del procedimiento abreviado, concretamente saber si se puede aplicar a cualquier delito y si existe una pena máxima que se puede imponer en este instituto. Por Sí, ahora tenemos esa consulta. sí, con mucho gusto. Justamente el procedimiento abreviado se puede aplicar a petición de la Fiscalía respecto de cualquier delito. Las otras dos formas digamos, salidas alternas que mencioné, que son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional, esas sí proceden solamente respecto, digamos, de delitos con penas más leves. Pero el procedimiento abreviado puede ser desde un robo hasta una posesión de narcóticos en cantidades mínimas, hasta un secuestro, un homicidio e incluso en delincuencia organizada. No hay, digamos, está abierto para cualquier tipo de delitos y la reducción de la pena también está, digamos, reglada en el propio Código Nacional. Puede ser hasta 2/3 partes menos de la mínima o la mitad de la mínima, dependiendo aquí sí algunas cláusulas que se ponen, si la persona antes no ha cometido otros delitos, etcétera. Digamos, hay una regulación específica, pero lo importante aquí es que esta reducción de la pena depende, insisto, del ofrecimiento de la Fiscalía. Si la Fiscalía no ofrece esto, no se puede avanzar a un procedimiento abreviado, a pesar de que la persona, digamos, coloquialmente esté confesa, es decir, a pesar de que la persona acepte la comisión del delito y diga, bueno, vámonos, ¿para qué nos vamos a juicio si yo estoy aceptando que soy responsable? Pues si la Fiscalía no accede, no hace la petición suya, pues no se puede avanzar esta figura. Y creo, insisto, aquí ya mencionábamos que esto está generando como se le da demasiado poder a la Fiscalía, no se le da ningún poder en este aspecto a la defensa y hay un desequilibrio fuerte en términos de las posibilidades de acceder a esta salida, digo, a este mecanismo de terminación anticipada. Muchas gracias por la respuesta. Y otra pregunta de Gonzalo Huarte de Petit, compañero de esta oficina. La pregunta es si existe alguna posibilidad de que la Corte Suprema o Superior Tribunal de México declare la inconstitucionalidad de la reforma judicial que está por producirse en México. No tenemos, digamos, hasta ahora algún precedente que permita a la Corte hacerse cargo del análisis de reforma constitucional. En todo caso, hay por ahí una posibilidad que justo se está discutiendo en cuanto a revisar la legalidad del mecanismo de reforma. Es decir, que el proceso legislativo de reforma haya sido el correcto. Pero en cuanto al sustantivamente, es decir, al contenido de la reforma constitucional, como la propia Constitución establece esta posibilidad, le decimos aquí el poder reformador de la Constitución o el constituyente permanente de cambiar contenidos constitucionales, hasta ahora nunca se ha sometido a control constitucional una reforma constitucional. Pero no solo eso, lo cierto es que también con la propia reforma vendría la destitución de los 11 ministros y ministras de la Corte y entonces tendríamos una nueva integración también sometida a voto popular, cuyos resultados muy seguramente serán favorables a las posturas del partido gobernante. Entonces, digamos, no hay un escenario que permita pensar en que pudiera haber un tipo de control constitucional sobre cualquier cosa que se decida introducir en la Constitución. De hecho,
mucho se comenta que parte de las razones que subyacen o que están detrás de esta iniciativa presidencial tienen que ver con el enojo que generó al presidente de la República que esta corte, la que está actualmente, haya detenido el traslado de la Guardia Nacional a los militares. Hubo una resolución que impidió esto porque la Corte analizó las propias disposiciones constitucionales y concluyó que la propia Constitución establecía que la Guardia Nacional era una, digamos, corporación civil y que tenía que seguir bajo el mando civil. Esto enojó mucho al presidente de la República y lo que se comenta desde los analistas políticos y también desde la propia judicatura y la academia es que aquí hubo como esta crisis que activó la presentación de esta iniciativa. Clarísimo. Bueno, va a ser muy complejo por lo que se ve la situación, digamos. Estaremos atentos también desde aquí. Bueno, no hay más preguntas. No sé si bueno, ya estamos igualmente en hora, así que tampoco la queremos demorar mucho más. Magistrada Taisa, la verdad que le agradecemos muchísimo. Ha sido muy interesante su exposición. Así que bueno, agradecerle infinitamente también a todos los que han participado aquí por participar de esta conferencia magistral. Y así que bueno, próximamente en octubre tendremos nuevamente otra conferencia que ya informaremos por mail. Así que bueno, magistrada, le mandamos un fuerte abrazo desde aquí y muchas Muchísimas gracias. gracias, un abrazo para todas y todos y pues nuevamente este llamado a que desde donde estén pendientes de lo que está sucediendo en México. Insisto, creo que corresponde a procesos que se están dando en otros países, en América Latina, y que como abogados, como abogadas, como defensores de derechos humanos, creo que tenemos que estar muy atentos. Muchas gracias por su atención. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, de esta manera entonces damos por finalizada la conferencia magistral. Hasta luego a todas y todos.